Saludos en el Señor, Dios le bendiga. El tema de hoy, un corazón sano. Está basado en el texto bíblico del Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 14 al 23. Y el texto bíblico asociado está en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23. Viniendo Jesús de Jerusalén y desembarcando en tierra de Genesaret, seguido de sus discípulos y de los judíos, fariseos, escribas que le seguían, y de mucha gente también, llegó allí a tierra de Genesaret, donde era esperado por mucha gente del lugar, muchos enfermos, mucha gente con necesidades espirituales, y Jesús venía sanando, supliendo necesidades. Pero allí en ese lugar hubo una situación que llamó la atención de Jesús, y por lo cual exhortó y aclaró en cuanto a un pensamiento, a un reclamo de los judíos y fariseos, que le dijeron que notaron ellos que los discípulos de Jesús estaban comiendo pan sin lavarse las manos. Los judíos y fariseos tenían muchos rituales, entre ellos era el lavamiento de manos, el lavamiento de utensilios de comer, y no era solamente lavarse las manos y comenzar a comer. Esto era un procedimiento, era un ritual que debía cumplirse conforme a lo que ellos tenían previsto, pues. Tantas veces debían lavarse las manos en una posición, tantas veces debían lavarse los utensilios y todas las cosas que se iban a usar en la comida, pues. Y esto pudiéramos decirlo que de repente era lógico, pues, que era válido. Pero Jesús quiso darles una enseñanza en cuanto a esto, porque ellos estaban condenando este hecho de que una persona no se lavara las manos antes de comer. Y Jesús aprovecha para darle esta enseñanza en Marcos, desde el capítulo 7, del verso 14 al 23. Y les dice Jesús: llamando a Jesús así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea, si alguno me puede entender, que entienda. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, sobre lo que le había dicho a los judíos y fariseos y a la gente que estaba allí. Él les dijo: también vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entre en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, etcétera, etcétera. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Leyendo y escudriñando las Escrituras, encontramos cómo el Señor en su palabra escrita representa nuestros pensamientos y actitudes comparándolas con el corazón. Habla del corazón no como órgano ordinario del cuerpo, sino como el centro de nuestra vida y emociones. Realmente en el corazón de una persona como órgano del cuerpo no se gesta ni surge ninguna emoción o sentimiento, pero sí en nuestra mente. La mente humana tiene la capacidad de absorber información a través de los 5 sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato, a modo de sensores. La información recibida
es procesada inmediatamente, emitiendo a su vez una acción por medio del hablar, el pensamiento o el accionar de nuestros miembros corporales. Por eso el contraste entre el corazón y la mente. Por ejemplo, la tentación es una propuesta circunstancial del mal que llega a nuestra mente, la cual es absorbida por alguno de nuestros sentidos y procesada en nuestra mente, pero según como esté alimentada, configurada o instruida nuestra mente, se podrá obtener un resultado para bien o para mal. Rechazo o complacencia pecaminosa, no agradable a Dios. Por eso dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De tu corazón surge lo bueno y lo malo. Y en cuanto a la tentación, en Santiago capítulo 1, versos del 13 al 15, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia imperfección como ser en esta tierra, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido en la mente, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Porque dice la misma palabra que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Todo pensamiento, accionar y conducta del ser humano depende de cuán saludable esté su mente o corazón. El corazón y la mente son también comparados con el alma, porque el hombre se presenta ante Dios como un alma o ser viviente con necesidades y emociones. Y esas emociones, actitudes y pensamientos dan lugar a conductas aprobadas o reprobadas delante del dueño y señor de la creación, favoreciendo o perjudicando también a otros, además de nosotros mismos. Es decir, que todo el resultado de nuestro accionar puede contaminar a otros y también nos contaminamos nosotros mismos. Fíjense el impacto que tiene el tener un corazón malo o bueno. La palabra de Dios dice también en Lucas 6:45 que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que muchas veces nosotros podemos evaluar y conocer a determinada persona por la manera como habla, por lo que dice, por lo que hace, por su accionar, por sus prácticas. Podemos conocer fácilmente una persona, porque un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Fácilmente podemos conocer a alguien por su accionar. Gloria a Dios. Por esa razón, Dios, conociendo que el hombre se había hecho imperfecto por la desobediencia a causa del pecado de Adán y Eva, estableció desde el principio leyes, ordenanzas y estatutos para que el hombre se guiara por medio de ellas, porque era imperfecto el hombre. Su tendencia era hacia el mal. Su tendencia estaba inclinada a hacer lo incorrecto delante de Dios. Y por eso fueron establecidas leyes, ordenanzas y estatutos desde un principio y hasta ahora. Por eso hay autoridades y gobiernos que rigen territorios, países, naciones. Por eso es necesario que el hombre sea guiado a través de las leyes y ordenanzas hasta ahora, porque el hombre tiene la tendencia hacia el mal. Dios estableció los 10 mandamientos y muchas ordenanzas y estatutos para su pueblo primitivo, el pueblo de Israel, transmitida después a todos los hombres. Desde el tiempo de Jesucristo, el mismo Jesucristo habló también en cuanto a estas leyes.
Desde un principio podemos encontrar en el libro de Levítico, capítulo 18, 4 y 5, donde Dios habla a través de su palabra y dice: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios lo digo. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Haciendo el hombre, vivirá por medio de hacer lo correcto, lo que yo estoy estableciendo allí en mis leyes. Y el mismo Jesús lo dice en Mateo, capítulo 5, dice Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para anularla, sino para hacerla cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aún a través del tiempo, por la misericordia de Dios, esas leyes, ordenanzas y estatutos han permanecido en el tiempo, preservadas en la Biblia por Dios para beneficio nuestro. Y no solamente esto, sino que además Dios envió a su Hijo Jesucristo desde el mismo reino de los cielos a la tierra para fortalecer esas enseñanzas y entregarnos como gracia el don del Espíritu Santo, transformando nuestra mente y corazón, a fin de que ahora los frutos de nuestro accionar en esta tierra sean evidencia de un corazón arrepentido y sano espiritualmente, para la honra y la gloria del Creador de los cielos y de la tierra. Por allá en el libro de Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios quiere, a través de la Biblia, a través de su palabra, que aquellas leyes escritas desde la antigüedad no solamente estén plasmadas allí en la Biblia, sino que el hombre de Dios, el hombre de esta tierra, escriba esas leyes en sus corazones, en sus mentes, que estén grabadas, aprendidas allí. De manera que cuando se presente una circunstancia que pueda llevar a un resultado malo delante de los ojos de Dios, si esas leyes están escritas en nuestros corazones y en nuestras mentes, saldrán a la luz inmediatamente, rechazando cualquier conducta que no agrade a Dios y que nos vaya a contaminar a nosotros y pueda contaminar también a otros. En conclusión, es necesario que el ser humano cuide y fortalezca su corazón, alimentándolo debidamente con la palabra de Dios, con las instrucciones de Dios, instruyéndolo, enseñándole la sana doctrina del Evangelio de Cristo y la buena voluntad de Dios, a fin de que su mente aprenda, porque es necesario que la mente sea instruida para hacer lo correcto, a fin de que su mente aprenda a procesar toda información estando preparada para rechazar toda maldad, accionando en todo lo que agrada a Dios. Porque haciendo todas estas cosas, dice la Biblia, tendremos amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Según la carta del apóstol Pedro, la segunda carta, en el capítulo 1, 10 y 11, haciendo todas estas cosas, haciendo lo que manda la palabra de Dios, la voluntad de Dios, seremos agradables al Creador. Tendremos vida eterna, seremos considerados para estar en el reino de los cielos. Porque nuestro corazón, ante los ojos de Dios, primeramente, es evaluado como un corazón sano y aprobado. Además de ser agradable ante los ojos del mundo, aprobado como un obrero que no tiene nada que avergonzarse. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado que no tiene nada de que avergonzarse. Un corazón sano para Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde.
tomemos reflexión de esta enseñanza. Amén.